mañana, doctora Millares. Bienvenida y le cedo la palabra. Buenos días desde mis tardes españolas, Sandra, y a todo el mundo por estar ahí. Realmente para mí es un placer. Tengo que decir que no solo es un placer, sino que estoy francamente muy agradecida a CAP esta invitación, porque, bueno, los temas que plantean, aunque tengo también que decir que el título que vosotras mismas habéis puesto a todas las jornadas no deja de ser un título de guerra, o sea que ya desafiáis desde el primer minuto, con lo cual lo que podamos decir las participantes va en el mismo, vamos, que no engañáis a nadie con el título que le habéis puesto a las jornadas. Pero aún así, yo soy consciente, y por eso tengo que agradecerle a Kat, que algunos de mis planteamientos son polémicos, vamos a decirlo así, y que son los que voy a plantear, ¿no? De ahí el título, aprovechando que vosotras habéis tenido la fuerza para titular así las jornadas, pues yo me he aprovechado y quiero hablar sin tapujos de la diferencia entre feminismo y pseudofeminismos y plantear un poco toda la problemática actual. Voy a poner de vez en cuando alguna diapositiva que ilustre un poco aquello de lo que quiero hablar. Quisiera también aprovechar, nunca mejor dicho, la pantalla que me dais para felicitar a las personas que integran y a las organizaciones de mujeres latinoamericanas que integran la Coalición Internacional por la abolición de la prostitución. Porque si no me equivoco, o al menos aquí han llegado noticias de ello, el próximo de noviembre se presentará el manifiesto latinoamericano contra la explotación reproductiva. Y por lo tanto, mis felicitaciones, sirva esta pantalla para felicitar a las organizaciones y a las mujeres comprometidas con la causa en contra de la práctica del alquiler de vientres y me parece maravilloso, tengo que decirlo, maravilloso, que desde Latinoamérica pues surja un manifiesto en contra de la explotación reproductiva que, insisto, parece ser que se va a presentar el 11 de noviembre. Por lo tanto, aprovecho la ocasión. Bien, como decía, voy a aprovechar para poner... es que, a ver, tengo un problema, que es que yo lo veo de una manera y pues no sé cómo lo... Yo veo la pantalla y os veo a algunas de vosotras en un carrilito. Me imagino que veis lo mismo. Lo que no sé es si veis las letras cortadas. Vale, no veis las letras cortadas. Me decís que no, ¿verdad? Con la cabeza. Bien. Agenda feminista y pseudofeminismos, derechos, y remarco dos de las grandes cuestiones que van a conformar la agenda del siglo XXI, que son derechos sexuales y reproductivos. Le pongo de trasfondo la ola, porque, bueno, lo iba a titular, y yo desde, digamos que de las primeras que hablé de la cuarta ola aquí en España, pero como sé que ya ha habido gente que ha hablado de la cuarta ola en estas mismas jornadas, era absurdo volver a hablar de ello y de la ola y de la cuarta ola. Pero sí que voy a hablar de la agenda de la cuarta ola, que difiere bastante y sustancialmente en puntos muy esenciales de la agenda anterior. Aquello que no da en la manera que no explique ahora, espero que al menos salga con las cuestiones. Bien, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que el feminismo, y esto quiero que quede muy claro, el feminismo no es una teoría de la identidad, no es una teoría de las identidades. Y digo esto porque luego a lo largo de la exposición espero que quede claro por qué lo digo. Es decir, en este momento hay una serie de teorías como la teoría queer, lo que yo llamo generismo queer, que está haciendo del feminismo una teoría de la identidad. Por lo tanto, la primera trampa
de la que tenemos que liberarnos es que el feminismo no es una teoría de la identidad en absoluto. Es más, si tuviéramos que decir algo, es que el feminismo desde sus inicios ha luchado precisamente contra la identidad. Ser mujer y hacerse mujer. Yo creo que todas las que estamos en esta sala, en esta pantalla, sabemos de sobra lo que significa tanto haber nacido mujer en cuanto a limitaciones de nuestros potenciales, pero también sabemos lo que ha significado para nosotras ese hacerse mujer. Yo creo que nadie que me está escuchando no sabe, no se da cuenta, es consciente plenamente de ese momento en el que cambiamos de la infancia a la adolescencia y alguien nos mira de una manera un poco rara que no sabemos interpretar, pero que se está cociendo algo que es ese hacerse mujer. El dicho español lo recordáis muy bien, ¿no? Se está haciendo una mujer ya. Nuestras madres lo decían, ¿verdad? Hacer así con la cabeza o no, porque así por lo menos sé algo. Nuestras madres se está haciendo mujer, es decir, la gente mayor que rodeaba a una niña que hace el tránsito a la pubertad, se está haciendo mujer. Y nosotros no sabíamos, las niñas cuando éramos niñas oíamos aquello, pero sabíamos que había algo extraño, había un mandato detrás de ese, se está haciendo una mujer, quiere decir que le van a tocar unos papeles determinados por el hecho de estar haciéndose una mujer. Por lo tanto, quiero que quede muy claro que el feminismo ha luchado siempre de una manera total y absoluta, tanto contra la identidad ser mujer, una identidad que, por cierto, han construido otros, no hemos construido nosotras, la identidad ser mujer y hacerse mujer. De hecho, podríamos decir que el feminismo es una lucha constante contra las identidades, contra esa capacidad que han tenido o ha tenido el patriarcado para designar lo que las mujeres somos y qué debemos hacer. Pues esa es la característica del patriarcado. El patriarcado define lo que las mujeres somos y qué debemos hacer. Y contra eso ha luchado el feminismo. Por lo tanto, el feminismo no es, y remarco, es que lo voy a remarcar mucho, no es una teoría de las identidades. Y solamente esto ya nos difiere sustancialmente del feminismo que hemos dado en mal llamada teoría queer, ¿vale? El feminismo, por el contrario, es una teoría política con un grupo social de referencia, las mujeres, cohesionado en torno a la vindicación de igualdad. El feminismo es una teoría política y un movimiento político, de igual manera que lo ha sido el movimiento obrero. El movimiento obrero se ha cohesionado en torno a qué? ¿A quién? A los obreros, no se ha cohesionado en torno a los burgueses, con un objetivo claro, ¿cuál? La lucha de clases. Pues el feminismo también tiene un grupo social de referencia, las mujeres. Por lo tanto, cualquier polémica actual sobre si las mujeres somos o no somos parte del feminismo es un absurdo. Es decir, el feminismo es un grupo, una teoría política cohesionada en torno a un grupo social de referencia, las mujeres. Por cierto, y aquí ves, voy metiendo ya cuñas, las mujeres no somos un colectivo. Este es un punto muy, muy importante que nos va a permitir explicar el momento en que estamos. Las mujeres no somos un colectivo, somos un grupo social. No solamente somos un grupo social, sino que somos el grupo social mayoritario. Por lo tanto, no podemos ser tratadas como si fuéramos un colectivo. Y no se pueden dar los mismos patrones de actuación política como los que se dan a los colectivos discriminados. Volveré sobre la cuestión de una manera un poco más clara, ¿vale? Y esto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en el momento actual? Bien, el feminismo como teoría política se ha acostumbrado a luchar durante siglos, casi desde sus inicios, con lo que podríamos llamar a día de hoy todo un espectro, digamos, del conservadurismo político. Es decir, el feminismo
ha esgrimido, sobre todo de una manera muy clara desde el siglo XVIII, XIX, XX y XXI, sólidos argumentos para combatir todas aquellas ideas de lo que significa ser mujer que procedían del ámbito más conservador políticamente o de credos religiosos. Y insisto en la idea, ¿quién ha dicho lo que es una mujer de una manera preferente? Los credos religiosos. Es decir, que son los que lo tienen muy claro. Aquí estamos, es decir, hablan sobre nosotras personas que lo único que quieren hacer, y colectivos, instituciones o ideologías, que lo único que quieren hacer es normar a las mujeres. Por lo tanto, designar lo que las mujeres somos. Por lo tanto, el feminismo rechaza categóricamente, y esto me viene muy bien para explicar el tiempo presente, rechaza categóricamente designaciones que vengan dadas además por un interés ideológico político, como lo ha sido en su día los credos religiosos o el conservadurismo político. Y voy a decirlo ya de antemano, tan designación es decir que las mujeres somos el sexo débil, como se dijo en buena parte del siglo XIX y del XX, nos ha costado quitarnos esa losa, como decir que las mujeres somos cismujeres. Son designaciones ambas, que por cierto no nacen del feminismo, sino que entonces cuando constatamos que no nacen del feminismo, tenemos que preguntarnos cuál es el interés último en designarnos. Es decir, ahora no nos van a designar como el sexo débil, obviamente, lo hemos combatido, pero aparecen nuevas designaciones de lo que las mujeres somos, de lo que se nos espera de nosotras y de lo que tenemos que hacer. Y este es el marco, porque cambian los nombres, cambia la manera de designarnos, pero la misoginia no cambia en la vocación que tiene de designar a las mujeres lo que somos y lo que debemos de hacer. Eso se mantiene estable. ¿Me estoy explicando? Es decir, volveré sobre ello. Bien, lo que decía, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? Que nos pone en una situación muy problemática a las propias mujeres feministas. Yo no hablo en nombre de las mujeres, hablo de las feministas. ¿Cuál es esa novedad? Bueno, pues que durante muchísimo tiempo, voy a poner el siglo XX, el feminismo ha tenido que esgrimir razones y argumentos, y muy sólidos, por cierto, para combatir tanto los credos religiosos como el conservadurismo político. Hemos dado tantos argumentos y tan buenos que en buena medida, digamos que el combate de la opinión social la hemos ganado, porque muchísimas de las personas que hoy defienden, que incluso dicen no ser feministas, están invocando argumentos feministas. Es decir, nos hemos pasado la vida, voy a decirlo de una manera más coloquial, luchando contra credos religiosos y, digamos, espectros políticos muy conservadores. Pero el problema actual es que nos encontramos y estábamos como feministas acostumbradas a que la misoginia procediera de esas fuentes. Estábamos acostumbradas a que la misoginia procediera de credos religiosos o del conservadurismo político. ¿Cuál es el problema actual? El problema actual es que la misoginia, y esa es la novedad, la podemos percibir en personas que se dicen progresistas en términos políticos o que incluso se reclaman como feministas. Y ahí tenemos, y ese es el problema actual, es decir, que tenemos que articular argumentos y razones contra personas, contra ideologías políticas, contra posicionamientos políticos que son afines o próximos a digamos, un arco ideológico social en el que nos sentimos o quisiéramos que estuvieran. ¿Me estoy explicando de nuevo?
El problema es que hoy podemos decir que buena parte de la misoginia, además es que es muy difícil de detectar, viene también, y esto es lo que nos deja perplejas, se está asentando en partidos políticos más progresistas y se está asentando en grupúsculos, y digo grupúsculos con toda la mala intención que tiene la palabra, grupúsculos que se dicen feministas. Que sean grupúsculos no quiere decir que no tengan poder, ¿eh? Pueden que incluso tengan más poder mediático y económico de lo que tenemos aquello que denominan las feministas clásicas, porque también están haciendo esas denominaciones, ¿eh? Es decir, que sean minoritarios no quiere decir que no tengan poder. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque puede que tenga más poder. Bien, ¿por qué se produce esto? Y ahí es donde os voy a poner... ¿Cuándo empieza a cuajar esto? A ver, esperad, que os lo pongo. Bueno, tenía otra preparada esta, pero me la paso porque si no ya veo. ¿Cuándo se empieza a promover esto? Yo creo que además todo el mundo lo va a entender. Yo hace años, esta diapositiva ya hace años, para explicar precisamente la emergencia de la cuarta ola en Fuenlabrada, pues hace ya 4 años, ¿no? Que es un poco y el fundamento teórico en el que nos tenemos que basar para explicar qué es lo que está sucediendo en este momento, en el momento actual. Bien, a ver, a partir de los años 90, finales de los 90, principios del siglo XXI, vamos viendo cómo la idea de igualdad va cayendo en desuso. De hecho, muchas de las que estáis en esa sala, Norma, Guadalupe, lo recordaremos muy bien, ¿no? Es decir, aquellas reuniones para hablar de la agenda de la igualdad, para hablar de cómo instrumentar políticamente las políticas de igualdad, no solamente en España, sino también en México, y es decir, que sabemos de lo que estamos hablando, porque de ello hicimos varios días, esperar, perdón. Ay, que me estoy liando, ¿eh? Que le di a una tecla y se me fue. ¿Y ahora por qué no despierta? Bueno, yo sigo hablando, pero quisiera poner esto, ¿eh? ¿Me estáis escuchando? Es que tengo una sensación. Doctora. Sí, Sí, sin problemas. Veía tu presentación. ¿Y ahora por qué se me ha ido? Ay. Pues es que me gustaría que la tuvierais. Me gustaría que la tuvierais porque es mucho más, se ve muchísimo mejor. Espera un segundo que la saco, ¿vale? Aunque sea medio minuto, porque se ve mejor lo que quiero trasladaros. Vale. ¿Se me oye? Sí, claro. Sí. Madre mía. Con lo bien que yo me lo tenía aprendido esto. Oh. Una ¿Veis? sugerencia. Este es el problema de la técnica. Una sugerencia. Cierra la presentación y vuelves a abrirla y luego entonces ya la compartes. Vale. Vale, perfecto. ¿Me veis? ¿Veis la presentación? Aún no. No, ¿a ti?
Vale. Perfecto, bueno, voy poco a poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora se ve, pero se ve, Ahí está. pero no se ve en grande. Sí, Se ve bien igual, ¿eh? ¿se ve bien? Sí se ve Ahora, bien. ahora. Pícale abajo. Ah, ok, ya quedó. Ahí Perfecto, está. doctora, ahí está. Listo. Ahora, bien, perdonadme, ¿eh? Bien, lo que decía, ¿cuál es el problema? El problema es que desde los inicios del siglo XXI, una cosa así, hemos ido viendo paulatinamente cómo la idea de igualdad cae en desuso y empieza a ser sustituida por las categorías de diversidad e identidad, ¿vale? Y es algo que podemos ver plásticamente, es decir, yo me imagino que sucede lo mismo en México. En los últimos años en España, desde hace, yo diría que unos 8 años, una cosa así, 7, digamos la última década, estamos viendo, por ejemplo, cómo lo que antes era denominado políticamente como Dirección de Igualdad, o Instituto de Igualdad, o Ministerio de Igualdad, etcétera, etcétera, tanto a nivel nacional como bueno, por administraciones municipales y demás, aquello que significaba todo lo que tuviera que ver con políticas de igualdad, y que por eso llevaba ese nombre, Dirección de Igualdad, etcétera, etcétera, ha sido sustituido por Dirección de Diversidad o Dirección de Diversidad e Igualdad, o Dirección de Diversidad, Igualdad e Interseccionalidad, o Dirección de Diversidad, Igualdad, Interseccionalidad y Género, o en fin, Ajá. me estoy explicando, ¿no? Porque Sí, todo el claro. mundo sabe a qué me refiero. Tiene muchísimas variantes, pero la única variante que trae consigo conocida es que realmente se aparcan las políticas de igualdad, como es lo que realmente está sucediendo. Es decir, y además trae consigo algo que es terrible. De nuevo, las personas mayores que me estén escuchando, feministas que me estén escuchando, saben a lo que me refiero. Buena parte del feminismo de los años 90 se nos fue a las mujeres feministas en lograr algo que hoy parece increíble, ¿no? Se nos fue en lograr en que vindicar políticas específicas para las mujeres. Recordaréis nuestras luchas para que no nos metieran dentro de lo que ya se llamaba en aquel momento políticas sociales. Por lo menos en España se llamaba políticas sociales. No sé muy bien qué denominación tenía en América Latina, pero las mujeres, porque varía también dependiendo de los países, pero en políticas sociales estábamos las mujeres, con los discapacitados, recordáis, ¿no? Ese era el marco en los años 90 donde se instalaba, digamos, los gobiernos para abordar políticas para las mujeres, con personas mayores, discapacitados, minorías, etcétera, etcétera. Buena parte de la batalla del feminismo de los 90, que por cierto lo logramos, se nos fue en que no nos metieran en ese cajón desastre y que tuviéramos políticas específicas para las mujeres, porque las mujeres no padecíamos discriminación, porque las mujeres no somos un colectivo, ni de discapacitados, formamos parte de esos colectivos, pero las políticas específicas de las mujeres y lo que sucede a las mujeres no es producto de la discriminación, sino de la desigualdad estructural u opresión. Bien, ganamos esa batalla, conseguimos nuestros institutos de las mujeres. Yo creo que no hay lugar en el que no hubiéramos podido poner un instituto de la mujer, porque además era nuestro logro de reconocimiento a que el grupo social mayoritario necesitaba políticas específicas. Y hoy, sin embargo, bajo el pretexto de progresía, es que ese es el problema en el que estamos, bajo el pretexto de ser más progresista, ser más inclusivo,
a las mujeres nos están metiendo en un nuevo cajón desastre. Indiferenciadas, y el grupo social mayoritario que padece realmente una desigualdad estructural, estamos siendo sumidas a colectivos que sufren discriminaciones. Y muy buena, espero estar explicándome, porque entre que estoy nerviosa, porque no sé si esto se ve y demás. Bien, en muy buena medida, ¿a qué se debe eso? Se debe a un factor, al desuso en el que cae la categoría de igualdad, porque está siendo sustituida por conceptos de diversidad. Y pongo ahí los conceptos, yo no niego la validez de los conceptos de identidad, es más, afirmo que han sido categorías políticas que han permitido la visibilización de grupos minoritarios y de colectivos discriminados, ¿vale? Porque realmente eso es para lo que la efectividad que tiene el uso de estas dos categorías políticas sirve precisamente para combatir la discriminación. Y por lo tanto, cuando se aplican a colectivos, son absolutamente operantes. Pero cuando se aplican a un grupo social que no padecemos discriminación, es que somos un grupo social oprimido, padecemos desigualdad estructural. Las categorías de diversidad e identidad no solamente no es que no sirvan, Cerraste tu micro, Alicia. Vamos a dar unos momentitos ya que la conexión es pues hasta España y al parecer había unos pequeños detalles ahí de conexión con la doctora Millares. Vamos a esperar está en que Asturias. se restablezca. Que reactive su micro. Doctora Millares, le pido si reactiva su micrófono, por favor. ¿Me estáis oyendo? No, Ahora, un en ratito, este momento, ya. sí. Vale, ¿en qué momento me dejasteis de oír? Hacia un minuto. El grupo social oprimido. Vale, que las mujeres somos un grupo social oprimido. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No somos un grupo social discriminado. Por lo tanto, las categorías de... Bueno, voy a dejar la diapositiva porque me voy a poner... Lo que pasa es que ilustra muy bien lo que quiero decir, hombre. ¿Y ahora? ¿Por qué no puedo hacerlo? Vale. Aquí. Bien, ilustra muy bien lo que quiero decir y por lo tanto ahora tengo que poner. Ya, ahí está. Listo. Cada vez que le doy al ratón se me va, ¿eh? Sí que soy yo que me estoy poniendo de los nervios. Vale. Ahí está, ¿no? ¿Se ve? Bien. Vale. Y ahora, ¿por qué no me sale desde la diapositiva? Ahora, bien. Lo que decía, que se vuelven absolutamente inoperantes para combatir la desigualdad estructural o opresión. No solamente inoperantes, sino contraproducentes. Es decir, a las mujeres aplicarles la categoría de diversidad e identidad se convierten en contraproducentes. Luego lo explicaré en la columna que tenemos a la derecha. Bien, antes de seguir explicando, creo que hay que hacer hincapié en que no es lo mismo que un colectivo sufra discriminación que un grupo social sufra opresión. Por lo tanto, la primera cosa, y no se pueden utilizar indistintamente, como se están utilizando, discriminación y opresión. No es lo mismo. Un grupo, un colectivo
Discriminación significa apartar, diferenciar en orden a un prejuicio. Yo tenga un prejuicio respecto a un colectivo que tiene una marca diferente a la mía, ¿vale? Y en medida que tiene esa marca que lo diferencia de lo mío, lo discrimino. Por lo tanto, la discriminación opera siempre en variables, pues como opción sexual, minorías étnicas, religión, edad, todo ese tipo de cosas. Es decir, como es diferente, lo separo, lo alejo. Eso es discriminación. Pero opresión no es eso. Cuando decimos que las mujeres somos el grupo social que padece opresión y desigualdad estructural, no se nos diferencia porque tengamos una marca X. No somos discriminadas. Es que la sociedad, toda sociedad, se monta en torno a una jerarquía social por la cual un grupo social, en este caso las mujeres, un grupo social, las mujeres van a formar parte de esa pirámide social de una manera muy determinada, con funciones muy determinadas. Es decir, el hecho de ser mujeres y de ser oprimidas no quiere decir que seamos discriminadas en cuanto a lo económico, no, quiere decir que nuestro acceso a los bienes, todos aquellos bienes que se nos ocurran, serán absolutamente diferentes a lo de los varones. Y que además esa diferencia, esa pirámide social que se va a montar, se va a considerar natural. Se va a considerar que gracias a eso las sociedades están ordenadas y funcionan perfectamente. ¿Me estoy explicando? Y eso es lo que supone cuando decimos que las mujeres padecemos desigualdad estructural, que por el hecho de nacer mujeres estamos ya condenadas a reproducir y a participar en lo social y lo político en una jerarquía determinada. Por cierto, no es la pirámide de esa jerarquía, sino la base. Y por lo tanto, excluidas del acceso a bienes, a ser méritos, a reconocimiento, etcétera. Voy a hablar incluso a Dios, porque Dios a nosotras no nos habla, le habla a los varones, así que ya hasta esas peculiaridades, ¿no? Eso es lo que significa pertenecer a un grupo que padece desigualdad estructural. Y por lo tanto es absolutamente diferente a aquellos colectivos que son discriminados. No tiene nada que ver. Nada que ver. Por lo tanto, cuando utilizamos equivocadamente los conceptos, como se están utilizando en los últimos años equivocadamente, los conceptos de diversidad e identidad, que no solamente se están utilizando equivocadamente, que no solamente se están sustituyendo por la idea de igualdad, no les resulta extraño que ya nadie hable de igualdad, ni de políticas de igualdad. No solamente es eso, sino que está dando lugar a una nueva jerarquía, a una nueva diversidad jerárquica sexual, que es la que pongo ahí. Los varones, la masculinidad heterosexual, siguen siendo, ocupando la cúspide de la pirámide, pero aparece en el intermedio, que es todas las masculinidades homosexuales o la transexualidad masculina, que estaría en el medio de esa pirámide. Y no quiero nombrar, pero yo creo que todo el mundo es consciente de que eso está sucediendo. De que no estoy diciendo nada que sea una barbaridad. Es decir, todo el mundo es consciente. Otra cosa es que todo el mundo no quiera reconocer que estamos en una nueva diversidad jerárquica sexual. Y en la base, sin habernos movido un ápice, seguimos estando las mujeres, sean heterosexuales, sean homosexuales, y las transexualidades femeninas. Y de ahí no nos movemos. Es a lo único que ha dado lugar. Es decir, bueno, ha permitido visibilizar que hay más de un poder que nos mantiene en la base de la pirámide.
Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y a esto es a lo que yo llamo, esto que ha sucedido en los últimos años, ha terminado decantando en lo que yo llamo el feminismo emocional, y en el generismo queer. ¿Qué es ese feminismo emocional? Pues es ese feminismo emocional que parte de la idea, es decir, se ha olvidado de la vindicación política y es yo me siento, y como yo me siento feminista, tú tienes que reconocerme que lo soy. Es decir, otra cosa es que su agenda vaya por otros derroteros. Es decir, ahí tenemos a todas las que se dicen feministas y que sin embargo defienden una agenda contraria al feminismo. Es decir, pero como yo me siento feminista, tú no eres nadie para decirme que no lo eres. Y tú dices, oye, no, yo no soy nadie, yo solamente veo hechos. ¿Qué agenda quieres llevar a término? Si tu agenda es una agenda contraria al feminismo, lo siento, ya puedes decir que soy Elizabeth Cady Stanton renacida. Pero si tu agenda es contraria a la agenda feminista, lo eres. Por mucho que digas que soy eso, Elizabeth Cady o May Wollstonecraft. El feminismo no es que nos declaremos feministas como si fuera un pacto de fe o una declaración religiosa. El feminismo es una agenda. Y el feminismo es llevar a término esa agenda. Y esa agenda no puede cambiar a tenor de las expectativas individuales o de lo que uno sienta o deje de sentir. Yo sé que esto molesta, pero el feminismo no es un remake de Sonrisas y Lágrimas. ¿Sí? Para eso vamos al cine. Sino que el feminismo es una agenda. Bien, ese pseudo-feminismo, feminismo del yo me siento feminista, que además ha venido acompañado de la teoría queer, del generismo queer, ¿qué ha hecho realmente? Pues lo que ha hecho es, más que llevar a término una agenda, ha estado más preocupado en criticar. Es que es una cosa muy notable, pero yo creo que si sucede en España, y me imagino que en México también, y que en otros países de América Latina también, es un feminismo más preocupado en criticar al feminismo que en criticar al patriarcado, lo cual ya tiene, ya veo que me estoy yo embalando y cada vez que me embalo siempre digo algo que no es adecuado. Es decir, más preocupado en criticar al feminismo que en criticar al sistema patriarcal y a la ideología patriarcal. Ese es el feminismo que acuña de manera peyorativa la idea de que hay un feminismo institucional. Por lo menos en España así se dice. No sé, en América Latina, en México, si hay una expresión, ¿no? Y con eso quieren decirte, tú dices, ¿pero de qué habláis? ¿De qué habláis? Si hubiera realmente un feminismo institucional, no estaríamos aquí. Si realmente la agenda feminista se hubiera logrado, no seguiríamos haciendo. Pero ese es el feminismo más preocupado en fragmentar, en separar, en criticar a las mujeres, al feminismo y aquel feminismo político que ha llevado a cabo, digamos, cambios. Es un feminismo que incluso critica todo lo acordado en la agenda de Beijing, es decir, rechaza todo ello de alguna manera, porque está más preocupado en criticar, insisto, al feminismo. Es que lo dice todo. ¿Qué sucede a partir de ahí? Bueno, pues suceden los tres grandes problemas que nacen de la idea, por cierto, de la teoría, de las teorías del género, del generismo queer, que es hasta la negación de la propia categoría de mujeres. Es un debate muy teórico, pero que es un debate que, siendo teórico como lo fue en su origen, sin embargo llega a la arena de lo político y es la negación de la categoría mujeres, que en términos políticos trae consigo unas consecuencias terribles, que son las que expongo. La fragmentación, el enmascaramiento y la despolitización, y que voy a explicar, un poquito. Bien, ¿qué entendemos por ese pseudofeminismo y generismo queer? Fragmenta de una manera brutal, partiendo del error de suponer, como pongo ahí, que todo lo que se presenta como diferente puede ser reducido a identidad,
empiezan las fragmentaciones sobre las mujeres. Y así es que las mujeres somos fragmentadas y fragmentadas, que parecemos objeto de una nueva taxonomía. Somos precarias, diversas, brujas, transfronterizas, migrantes, negras, blancas, heterosexuales, lesbianas, anticarcelarias, cis, trans. Es decir, no estoy hablando de nada que no sepamos y que no esté en el debate. Es decir, estamos siendo absolutamente fragmentadas. ¿Cuál es la finalidad de esa fragmentación? ¿Cuál es la finalidad? Que fragmentar tiene que tener alguna finalidad. Y esa finalidad es establecer de nuevo una ordenación jerárquica cuyo objetivo final es generar desconfianza y cuyo objetivo final es la incapacidad para articular una acción común. Pues si tú has generado desconfianza, lo que desarticulas a la larga es la posibilidad de llevar a cabo una acción común y por lo tanto de llevar a cabo la agenda feminista. Que de hecho es lo que nos está sucediendo. Estamos olvidando nuestra agenda, aquello que todavía está por hacer y que quedó inconcluso después de después de la conferencia de Beijing, que sigue inconcluso, y lo estamos dejando aparcado porque tenemos que combatir contra todos estos pseudofeminismos o el generismo queer que nos quieren meter una agenda que no es la agenda feminista, que es la agenda de la prostitución, la agenda de la práctica del alquiler de vientres y la agenda de que el sexo biológico no genera desigualdad. Lo estoy embalando, pero en fin. Yo creo que se está entendiendo bastante bien lo que quiero decir, ¿no? Es decir, eso es lo que procede de la fragmentación. ¿Qué trae consigo la fragmentación? Pues algo muy terrible que también yo creo que a día de hoy somos capaces de estar percibiendo, que es el enmascaramiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que desciende el nivel de percepción de la desigualdad estructural sufrida por las mujeres. Y de hecho esto es algo que estamos viendo. Es decir, como ya nuestra desigualdad ya no es percibida como tal. Pero no solamente es eso. Es decir, yo ya me conformaría con que, digamos, se rebajara el nivel de percepción de desigualdad. Ya me conformaría. No. El problema es que no solamente es eso, sino que estamos llegando a una historia de una negación. En este momento, no solamente desciende el nivel de percepción de la desigualdad de las mujeres, sino que además se nos impone el relato del no. Yo no sé ahí, pero aquí hay sectores que incluso ya hablan de que no hay una violencia de género, que no somos el sujeto activo del feminismo, que no hay un sexo biológico, que no somos mujeres, sino cismujeres, que no somos mujeres embarazadas, sino cuerpos gestantes. Y, de nuevo, ¿esto qué trae consigo? ¿Qué significa este enmascaramiento? No solamente que desciende el nivel de percepción de nuestra desigualdad, sino que además emerge la intención de designarnos nuevamente. Ahora son otros los que nos designan, pero existe ese interés por designar lo que somos las mujeres, lo que queremos las mujeres. En cualquier caso, la designación a las mujeres no nos pertenece. ¿Cuál es el cambio y la novedad respecto al espectro conservador a que ya estábamos acostumbradas y los credos religiosos? Bueno, que ellos nos heterodesignaban y ahora hemos pasado de la heterodesignación a la transdesignación. Ahora son los transgénero los que nos designan a las mujeres lo que las mujeres somos o dejamos de ser, o tenemos que hacer o dejamos tener que hacer. Pero en el fondo siempre hay alguien que nos designa. Y por eso yo creo que uno de los cambios del siglo XXI, y yo lo llamo así, es que estamos siendo heterodesignadas o que hemos sido y seguimos siendo heterodesignadas y ahora también transdesignadas. Bien, todos estos dos mimbres, tanto la fragmentación como el enmascaramiento,
trae consigo la despolitización. La diversidad, al negar la posibilidad de un sujeto político global, a negarse incluso la categoría mujeres, impide la articulación política, a medida de generar la desconfianza de lo que ya había hablado antes. En muy buena medida, esto se debe a la confusión, todo este magma que acabo de exponer aquí, se debe a una confusión muy notable que también empieza a aparecer en el mismo momento entre sexo y género, y que se entiende por lo uno y lo otro. Y conviene volver a revisarlo, porque si no volvemos otra vez a hablar de nociones. Yo ya sé que parece un poco notable que tengamos que hablar de esto, pero conviene que tengamos claros los conceptos básicos del feminismo, de los que yo, a diferencia de otras personas, no pienso prescindir. No pienso prescindir del análisis crítico de las relaciones sexo-género, porque hay personas que ante la problemática actual feminista plantean la posibilidad de que prescindamos de la categoría género. Y yo no voy a prescindir de una categoría de análisis crítico que le ha dado tan buenos frutos al feminismo. Yo creo que el planteamiento actual no es prescindir de la categoría género, sino recoger la expresión en su totalidad. Sexo, género. Porque a veces, a lo mejor, quizá el feminismo, por esto de la economía, nos hemos olvidado de significar tanto, que hablábamos tanto de sexo como de género. Pero bueno, lo explico ahora. Bien, conviene que digamos que es sexo, porque parece mentira que tengamos que dar una definición básica, pero por sexo se entienden las diferencias anatómicas, fisiológicas y fisiológicas que configuran nuestros cuerpos, y por género todo el entramado cultural y normativo que naturaliza las divergencias entre varones, masculinidad, y mujeres, feminidad. Es decir, el género es aquello que construye la masculinidad y feminidad partiendo de una diferencia anatómica y fisiológica clara, como ha sido y lo es el sexo. Por lo tanto, de las relaciones sexo-género se van a derivar en todas las sociedades, en todas, principios de organización social, pero también el contexto a partir del cual se constituye un yo. Por lo tanto, cuando alguien dice o habla de una identidad de género, que sepa que su identidad está construida a partir de las relaciones sexo-género, que ya, si no le expones análisis crítico, a lo mejor lo que haces es acompañar al patriarcado en vez de disolverlo. Y no quiero meterme en más jaleos, porque creo que se me entiende con lo que quiero decir. Es decir, lo que no puede alguien pretender es que su yo es un yo puro, es un yo atravesado por la cultura en la que vive. Y una cultura que es patriarcal, se construye también patriarcalmente. Hay que echarle mucha voluntad para realmente sacar de una misma toda la raigambre patriarcal que se nos ha ido trasladando. Lo digo, bueno, volver eso a ello. Por lo tanto, desde su inicio el feminismo, como teoría política, y esto yo quiero que quede claro, fue con lo que empecé y lo vuelvo a remarcar, ha criticado abiertamente la naturalización esencialista derivada del sexo, convirtiendo el nacer mujer en un destino amargo, ya que el nacer con el sexo inadecuado ha lastrado las expectativas vitales de las mujeres en todas las culturas, pasadas y presentes. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, a muchas de nosotras se nos acusa de biologicistas y dices tú, pero tú no te has enterado de nada. El feminismo ha combatido que nacer mujer sea un destino. Es decir, y eso es lo que ha combatido. Por lo tanto, la denuncia de esa realidad tangible, la denuncia del sexo como destino, es feminismo. De igual forma, el feminismo político ha cuestionado ese hacerse mujer, constructivismo social extremo, que edificó el andamiaje por el cual
a los sexos les correspondían no solo funciones diferenciadas, sino también divergencias en el entendimiento, es decir, somos el sexo débil, no entendemos nada, capacidades, habilidades, modos de estar o de vestir, que hoy podríamos resumir en la palabra subjetividad. Y esta manera que tengo de definirlo no niego que tiene una intención clara, porque hay algunos que definen la identidad de género como ese sentimiento para expresarse libremente en torno a capacidades, modos de estar, de vestir o de comportarse. Bueno, pues cuidadín, cuidadín, porque contra eso hemos ido mucho. Bien, la subjetividad. Y si de algo sabemos las mujeres, es que la subjetividad ha sido una, y por lo tanto toda referencia a la identidad o autodeterminación, si de algo sabemos las mujeres, es que la subjetividad ha sido una de las grandes trampas conceptuales elaborada arteramente desde Rousseau a nuestros días, por medio de la cual se canalizó en su momento la misoginia y se sigue canalizando a día de hoy. Y si tengo tiempo, terminaré explicándolo todo. Estoy poniendo los mimbres. De modo resumido, para el feminismo, y esto es casi un eslogan, para el feminismo ni la biología es destino, ni la construcción cultural una horma para las mujeres. Ha sido nuestra antorcha de lucha. Es decir, lo ha sido totalmente. Por lo tanto, siempre combatiré discursos esencialistas como el discurso religioso que parte de que ontológicamente, como somos biológicamente diferentes, tenemos destinos diferentes, como combatiré constructos culturales que quieren elevar a categoría de reconocimiento jurídico como la identidad de género. Porque el feminismo ha luchado y sigue luchando y sigue teniendo por fin la abolición de la categoría sexo como categoría que ordena el mundo y también la abolición de género como constructo cultural que ordena el mundo. Y olvidarse de esto es dejar de ser feminista. Y siento tener que ser tan taxativa, pero conviene poner claros los mapas. Por lo tanto, el cambio social y político que propone el feminismo reside en la toma de conciencia de cómo operan las relaciones sexo-género. La consecuencia última tendría que ser que la relación sexo-género, ya lo dije antes, ni ordene ni prescriba la percepción social ni individual de lo que una persona tiene que hacer. Parece, sin embargo, esta meta feminista una meta aún muy lejano. El feminismo, por lo tanto, extrajo la conclusión que nacer mujer y hacerse mujer son caracterizaciones ontológicas esencialistas propias de una cultura patriarcal. Y aquí de nuevo quiero que quede claro una cosa. Tan esencialista es aquellos que acuden al sexo para decir que las mujeres tenemos un destino configurado antes de nacer, como aquellos que acuden al género para hacer de él ahora la categoría que explica la posición de los sujetos. Ambas son teorías esencialistas y hay que denunciarlas por lo que son, por esencialistas. Sigo. Por lo tanto, las posiciones feministas difieren sustancialmente de las posiciones del generismo queer, del pseudofeminismo o transgenerismo. Para el generismo queer, ahora voy a hablar aquí un poquito de esto, pero bueno, no me voy a extender mucho. Para el generismo queer, porque ya veo que me estoy yendo de la hora, para el generismo queer la categoría género se identifica con el cuerpo, las sexualidades y sus representaciones. Gracias al enfoque predominante en el lenguaje, la semiótica y la subjetividad, tanto las categorías varón-mujer como las atribuciones de masculinidad, feminidad, son revisadas.
Pero del revisionismo deconstructivista aplicado al sexo y al género, y por ende al feminismo, se seguirán una serie de postulados aceptados por la mayor parte de los defensores de esto. Primero, la crítica abierta al binomio varón-mujer. Yo creo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Esa crítica al binarismo. Lo que no cuentan es que al criticar el binarismo varón-mujer están instaurando un nuevo binarismo. O sea, el binarismo varón-mujer está siendo sustituido por el binarismo cis-trans. Y al final, ambos binarismos tienen el interés, si no eres una feminista crítica, de normar y prescribir lo que tenemos o no tenemos que hacer. Y la siguiente peculiaridad común y afín a todo lo que es el generismo queer es que el sexo, van a afirmar que el sexo no es un rasgo innato, sino una identidad en construcción. En los relatos queer, el sexo no puede ser caracterizado, y de hecho cada vez que los caracterizas así, te llaman de todo, no puede ser caracterizado como hecho biológico o sexo natural. Y además de despojar al sexo de significado, y además se pretende con ello de despojar al sexo de significado social, ya que según ellos la lectura perceptiva de los genitales es ideológica. Y ahora yo pregunto, si despojamos al sexo de significado social, ¿cómo llevamos adelante la agenda feminista? Que ha sido basada en la desigualdad estructural por haber nacido mujer. Si el sexo deja de tener significado social, todas las políticas de igualdad dejarán de tener significado. Si el sexo se torna irrelevante, las políticas de igualdad serán consideradas irrelevantes. Y por lo tanto, el grupo social mayoritario, el de las mujeres, se considerará irrelevante para llevar a término políticas de igualdad para combatir esa desigualdad. Estamos hablando de cosas de calado muy profundo. Lo que pasa es que como nos lo ponen en una envoltura y a través de una neolengua, no queremos entrar en el fondo del asunto. Pero lo cierto es que tenemos que tener presente una cosa, que en todos aquellos países en los que se ha reconocido jurídicamente, en todos, sin excepción, en los que se ha reconocido jurídicamente la identidad de género o autodeterminación de género o género fluido o género sentido o lo que vayan inventando, porque como cada vez van dándose cuenta de que vamos tomando conciencia del horror, ellos van cambiando la terminología. Es lo que tiene la neolengua, que la vas cambiando a gusto, para hacerla cada vez más ininteligible. Y para la gente que no sepa de lo que estamos hablando. Bien, pero a lo que iba, que me pierdo. Es decir, cada vez, en todos los países en los que se ya ha llevado adelante una legislación que reconoce la autodeterminación de género, a renglón seguido y de manera inmediata, se ha intentado elevar, hacer nuevas leyes para erradicar el sexo como categoría. El mejor ejemplo nos lo brinda Argentina. Es decir, le llaman además a la ley, es decir, que además es un nombre que tú dices, Dios mío, pero se han pasado. Es decir, la asignación compulsiva del sexo. Esta idea absurda, según ellos, de que el sexo nos es asignado al nacer. O sea, que alguien llega y así, arbitrariamente, según le da, dice, tú mujer, tú varón, tú mujer, tú varón. ¿Cómo puedes decir de algo que nacer mujer sea asignado? Cuando nacemos se nos registra aquello con lo que se da cuenta de ello. Pero la palabra asignación, lo digo porque es algo que se utiliza constantemente por los defensores de esto, viene a sugerir que se hace de manera arbitraria. Eso es lo que significa la palabra asignación. Que como se te podía haber asignado varón, se te podía haber asignado mujer. Dices, pero ¿de qué vamos? Bueno, luego lo leeré. Bueno, no lo leeré porque no me va a dar tiempo. El último principio en el que se articula todo el generismo queer es que se debe proceder a una definición plural del género
para desbancar y sobre todo los estrechos márgenes en los que el feminismo se ha instalado. El generismo queer, insisto en lo que decía antes, critica más los planteamientos feministas que al patriarcado. Y esta también es una marca por la cual nos podemos reconocer. Es decir, está más empeñado en criticar a las feministas que al patriarcado. Bien, todas estas caracterizaciones del generismo queer terminan por decantar una agenda que es propia y que voy a dar algunos perfilados de ello. Bien, la apelación constante a la experiencia individual, a la subjetividad, comporta que el generismo queer y pseudofeminismos se distingan por hacerse cargo de una agenda, y esto, insisto, diametralmente opuesta a la agenda feminista. Serán temáticas recurrentes del pseudofeminismo y generismo queer las siguientes, que yo creo que todo el mundo reconocemos. La reflexión sobre las identidades en consonancia al posmodernismo. Digamos que el nutriente, el sustrato filosófico de todo esto son las corrientes filosóficas posmodernas. Otra temática común en ello será que la construcción de la identidad de género y su vindicación. Vindicarán a su vez la prostitución como trabajo sexual, como un modo de empoderamiento de las mujeres y los derechos de las, según ellos, trabajadoras del sexo. También, a su vez, vindicarán la pornografía como pornofeminismo. Otro punto de su agenda será la crítica, y esto hay que tenerlo en cuenta, la crítica a la institucionalización del movimiento gay y lésbico. Es decir, que son, digamos, el movimiento del generismo queer, no solamente critica al feminismo, sino que también está criticando a los intentos de normalización, sobre todo en aquellos países donde hacer alarde de tu opción sexual sigue siendo peligroso. Bueno, pues es criticado porque pretenden una normalización asimilada a la normalización heterosexual. Bien, a su vez, muchos de estos planteamientos serán defensores a ultranza de la práctica del alquiler de vientres, es decir, que digamos que hay cosas que unen, ¿no?, a todas estas posiciones. Por lo tanto, defensores a ultranza también de la autonomía del cuerpo para su uso mercantil, independientemente de las consecuencias. Denunciarán también a su vez la idea de igualdad y harán absoluto énfasis a la diversidad y el relativismo cultural. Por lo tanto, podríamos resumir todo ello en tres principios puntos de lo queer. Primer principio, la negación del sexo biológico y, por extensión, la negación de que el sexo sea causa de desigualdad. ¿Se me está oyendo? Vale. Sí. Vale, seguro que hemos oído eso del feminismo hegemónico, ¿no? Pues tiene mucho que ver con esto. Segundo, que harán defensa de la prostitución como empoderamiento de las mujeres. Y tercero, el recurso a la libre elección y el altruismo para legitimar la explotación reproductiva. Vale, y acabo ya. Por lo tanto, si la normatividad heterosexual residía en la ficción ontológica de la diferencia sexual como determinante de roles específicos para varones o mujeres, la normatividad queer, que yo denomino también queer normatividad, porque vamos a poner ya que ellos son muy creativos en el lenguaje, pues otras también, ¿vale? Es decir, la queer reside en la ficción de que el sexo es absorbido por el género. Afirman que ni los hechos, ni los datos de la naturaleza, ni la ciencia, según postulados queer,
definen el sexo. Y esto es cita literal de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de América Latina de 2015. Cita literal, para que tengamos en cuenta también dónde están instalados ya, porque están instalados en todas las agencias internacionales que en principio deberían velar por los derechos y sustancialmente también por los derechos de las mujeres. Afirman, cita literal, que son nuestras creencias, solo nuestras creencias sobre el género, pueden definir nuestro sexo. Sí, por favor, tomemos en cuenta, o sea, ni la ciencia, ni los datos de la naturaleza, sino que mi creencia sobre el género define mi sexo. Es decir, estamos ante las creencias ocupan el espacio de la objetividad. Y esto se está elevando a categoría política. Estamos elevando las creencias a categoría política y lo que es peor aún, a leyes. Por lo tanto, son leyes sustanciales de las creencias y lo cierto es que difícilmente deberíamos pasar por ello. La normatividad está prescribiendo un nuevo orden sexual. Esto lo tenemos que tener claro. Anulando la validez de la categoría sexo-género, siendo sustituida por la de cis y trans, problematizando los cuerpos de las mujeres y generando una nueva oposición binaria. Y ahora sí, 2 párrafos y acabo. El nuevo binarismo cis-trans, fundamentado en la identidad y subjetividad, establece un marco comparativo mediante el cual realizar juicios de valor en detrimento tanto del feminismo como de las mujeres, que es lo que nos está pasando a día de hoy. Están estableciendo un marco normativo por el cual se nos está criticando de manera abierta. Así, por ejemplo, la resistencia de las mujeres y las feministas a la designación cis será una muestra de transfobia. A todas aquellas mujeres que nos opongamos a que seamos denominadas como cis, seremos acusadas de transfobia. No plegarse al reconocimiento jurídico de la identidad de género será, según estos defensores del generismo queer, cissexismo. Y recurrir al análisis crítico de la relación sexo-género para desvelar los mecanismos de desigualdad sexual será optar por un feminismo hegemónico, por si no nos suena, un feminismo hegemónico cisnormativo. Todo esto está en, si cualquiera que se moleste un poco en leer, ya no digo en leer, sino en leer los panfletos, ¿sí? Verán todos estos palabras uno detrás de otro. Cis significa, en definitiva, según la queer normatividad, sostener la posición de privilegios que nos están llamando privilegiadas ahora las mujeres. La posición de privilegio de las mujeres, así como apuntalar, como ya lo he dicho antes, la perspectiva de un feminismo hegemónico. Concluyendo, si no hay frontera alguna entre varón, mujer o personalidad transgénero, si las identidades son fluidas y dependen de la autopercepción, si el género es fruto de una elección y no de una imposición normativa, si en la explicación de la interacción social no cabe el análisis crítico de las relaciones sexo-género, entonces apenas hay resquicio alguno por el cual se pueda fundamentar la necesidad de articular políticas específicas para las mujeres. Si el sexo, ya lo dije antes, si el sexo es irrelevante a nivel jurídico, todas las políticas para combatir la desigualdad estructural que las mujeres padecemos se tornan irrelevantes.
eliminar la categoría sexo como dato necesario de interpretación política, social y jurídica es un acto de misoginia. Negar el sexo y universalizar el género como liberador es un rotundo éxito de patriarcado. Y aquí lo dejo. He acabado. Muchísimas gracias, Alicia. Estupenda. Iba a hablar 40 minutos y al final, es que no lo puedo evitar, ¿eh? Y al final, madre mía, me he pasado. Está bien, está muy bien. Muchísimas gracias, querida Alicia. Creo que vamos a abrir un espacio para las preguntas. A ver si... Sí. Bien, vamos a abrir un espacio de 20 minutos, por favor, para... ¿Se me ha entendido o he estado un poco filosófica? Muy bien. Ha estado muy bien. Y a veces puedo irme por las ramas. Bien, abrimos un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas. Por favor, si quieren pedir su participación a mano alzada o a través del chat para poder tener un orden y cederles la palabra. Mientras tanto, mantenemos todas y todos los micrófonos en silencio para no viciar el audio. Y abrimos en este momento el chat para empezar a ver. Estoy aquí mirando el chat yo también, ¿eh? Continuamos esperando a quien guste participar desde... Bueno, mira, ya mientras Bien, se animan, veo... Rosario Villalobos Rueda tiene la... Vale. Solo estaba recordando, por eso te mostraba, Alicia, el libro de aquella época en Oaxaca, un libro que Norma se encargó de regalar a Oaxaca cuando ella fue directora del IMO. Y pues revisando, siempre es como estar revisando lo que ustedes han compartido con nosotras, Rosa y pues otras compañeras, entre ellas tú también. Y veía, siempre tenemos presente, y lo hemos comentado con Norma y con otras compañeras, el tema de nuestra agenda, ¿no? La agenda de los mínimos que en ese entonces tú planteabas, ¿no? Como agenda de mínimos, pero justamente en esta agenda de mínimos encontrábamos la parte de los derechos sexuales que sigue siendo, pues, una de mínimos, pero muy máximos, ¿no? Que muy necesarios. Y en esta, a mí me gustaría, en esta parte de, considerando que hay todavía puntos de esta agenda que son válidos, traer a nuestra realidad, el tema de los temas de los derechos sexuales y reproductivos. Me gustaría que profundizaras en el tema del abolicionismo, en el tema que tiene que ver con los vientres de alquiler, que sí, justamente es una temática recurrida por muchas compañeras que incluso no se reconocen de la teoría queer, que se manifiestan como si fueran oposición con la queer, pero que mantienen una posición estilo, bueno, algunas compañeras en México, sin mencionar, que reivindican el tema de la pornografía como un placer femenino, y es de susto, realmente sí es de susto, y porque incluso en la pornografía se nos ve a nosotras, a las personas, como una cosa, ¿no? Utilización para el placer masculino, para el placer patriarcal, no para un placer propio. Obviamente se nos hace creer que el placer es, porque el placer, la pornografía femenina, feminista, pues nos enganchan al servicio de un poder patriarcal. Igual y como nos comentaba Rosa, que ha visto el tema de la pornografía, en donde finalmente está para servir
a los varones, ¿no? Entonces son este tema que a mí me gustaría que pudieras ampliar. A ver, sí, a mí me encanta. Bueno, como sabéis, aquí en España, bueno, yo era la portavoz de la plataforma No Somos Vasijas, digamos la plataforma que inicia en España toda la batalla contra el alquiler de vientres, y que de hecho pues en su momento logramos parar que se llevara a término y al Congreso una ley favorable a la práctica del alquiler de vientres. O sea que me preguntas sobre algo en lo que realmente, digamos, bueno, estaba en muy primera fila. Y en aquel momento la argumentación por excelencia, que es la misma que rige para todo esto. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Que explica la idea de la defensa de la prostitución, de la práctica del alquiler de vientres, de yo soy lo que quiera ser y tú no eres nadie para decirme lo que debo o no debo ser. Bueno, pues lo que rige es todo lo que tiene que ver con una teoría del deseo. Es decir, en este momento, y el gran peligro al que nos enfrentamos, es que los deseos se están haciendo equivalentes a los derechos. Y es más, el grave riesgo es que en este momento hay deseos que se pretenden poner por encima de derechos consolidados. Que un ejemplo muy paradigmático de ello es la práctica del alquiler de vientres. Es decir, la práctica del alquiler de vientres, como todo el mundo sabe, se sustancia en un contrato. Si no existiera ese contrato, no existiría la práctica. Y ese contrato se sustancia en una única cláusula. Es un contrato que podría tener nada más que una única cláusula. Todo lo demás es relleno. Y esa cláusula es la siguiente. Una mujer acepta voluntariamente, entre comillas, lo de voluntariamente, porque tendríamos que entrar en los temas de necesidades económicas, etcétera, etcétera, llevar a término un embarazo para después ceder esa criatura a terceras personas. Bien, ¿en qué consiste esa cláusula? Que es en la que realmente está montada toda la práctica del alquiler, en que la madre tiene que renunciar de manera irrevocable al derecho de filiación. Es una cláusula en que explícitamente se dice y la madre renuncia al derecho de filiación y custodia. Es decir, es un contrato que tiene por objetivo cumplir los deseos de unas personas a costa de los derechos de otra. En este caso, de otras dos personas que son la madre y el hijo. Porque es que siempre nos olvidamos del hijo también. Es decir, el hijo tiene derecho y además está reconocido en la Convención de la Infancia, tiene derecho reconocido a conocer su genealogía. Y tiene derecho a saber su origen. Por lo tanto, el problema real a día de hoy es que los deseos, yo puedo expresar mi deseo en la calle, pero el problema es que los deseos están encontrando acomodo en la legislación en algunos países. Y esos países que legislan favorablemente a determinados deseos minoritarios, lo hacen vulnerando derechos consolidados, en este caso, el derecho de la filiación y el reconocimiento de que quien para es la madre, casi nada. ¿Cuánto no? Es decir, a vosotras mismas y a nosotras en España y a muchas mujeres en países que tuvimos que salir de situaciones muy problemáticas políticamente, ¿cuánto nos ha costado conseguir que se reconocieran las mujeres a guarda y custodia, a filiación de sus hijos? Es que no llevamos ni un siglo de ese derecho. Y ahora ese derecho pretende ser revertido por un deseo de terceros, que además no les importa para nada poner en riesgo la vida de esa mujer. Porque es que todo esto se nos está contando como un cuento de hadas. Pero lo cierto es que un embarazo sigue teniendo riesgos. Todo para satisfacer los deseos. Estamos en un momento político de confusión donde deseos y derechos se quieren hacer equivalentes. Y no lo son. Y no lo son. Y esa misma confusión reina
en el caso de la autodeterminación de género. Porque lo de la autodeterminación es que la definición de Yogyakarta es muy clara. Por lo tanto, estamos hablando de un deseo. La definición de Yogyakarta de lo que es la identidad de género es, y lo dicen así, un sentimiento. Es decir, el sentimiento es subjetivo y un sentimiento es un deseo, no es un derecho. Es decir, lo que no podemos es vivir en la confusión actual de sentimientos y derechos como si fueran lo mismo. Es más, los estados no pueden regular sentimientos. No están para regular sentimientos. Están para articular derechos. Y de ahí deriva la práctica del alquiler de vientres. Bueno, más el negocio económico que hay detrás de ello. Entonces, nosotros es verdad que también tuvimos aquí problemas respecto, es decir, a ver, de entrada, porque además la práctica del alquiler de vientres, por eso nosotros somos así de directas, también se articula en una neolengua. Si tú hablas de maternidad subrogada, la mayoría de la ciudadanía no sabe de lo que le hablas. Se queda así y dice, oiga, ¿qué me dice? ¿Qué? O gestación por sustitución. Y ¿cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando las prácticas son ilegales, indeseables, porque son indeseables, normalmente se cubren con la apariencia de la neolengua, porque la neolengua tiene tendencia, hace que no vayamos al contenido de las cosas. Si tú le llamas gestación por sustitución, entre que la mayor parte de la ciudadanía no sabe de lo que le hablas, y otra parte sucumbe a los deseos, ya está montado el cisco. Y es cierto que si tú no analizas y profundizas en determinadas prácticas, tu primera adhesión es una adhesión emocional favorable. Oye, somos seres humanos y respondemos a las emociones. Y si alguien te cuenta todo su periplo angustioso para tener hijos y no puede, y te va contando su tragedia personal, empatizamos con él y te dice, y hay una manera en que puedo tener ese hijo anhelado. Y tú vas y dices, ¿cómo no? Somos seres humanos. Así que la primera entrada, todo el mundo, es la de adherirse al aspecto emocional de alguien que dice está pasando por una angustia o por ansiedad, por no tener hijos o por no ver colmado su sentimiento de género. Y nos adherimos emocionalmente. ¿Hasta aquí? Estamos obligados a entrar en el fondo del asunto, porque el fondo del asunto, cuando se pretende articular jurídicamente, va a tener un gusanito. Va a tener un gusanito que va a ser una gran trampa. Y el gusanillo y el gusanito de los vientres de alquiler es que es una práctica que se pretende articular a costa, es que tengo aquí una mosca que me está dando la tabarra, que se pretende articular a costa de un derecho consolidado de las mujeres. Y el gusanillo y la trampa de la identidad de género es que se pretende articular a costa de la eliminación de la categoría sexo, con lo que supone eso de borrado de las mujeres. Y eso es a lo que estamos obligadas las feministas, a profundizar en aquello que se nos vende como emocional, maravilloso, con lo que todo el mundo empatizamos, porque somos seres humanos, a analizar si realmente es tan maravilloso o viene con trampa. Y la práctica del alquiler viene con trampa, y la práctica de la autodeterminación viene con trampa. ¡Qué casualidad! Ambas son trampas que perjudican única y exclusivamente a las mujeres. ¡Oh, casualidad! ¿Por qué nunca me encuentro una trampa que perjudica a los varones? ¿Por qué nunca me encuentro una trampa legal que perjudica a los varones? Una nueva idea sentimental de la humanidad, somos maravillosos, que perjudica a los varones. No, siempre a las mujeres. Todas estas innovaciones son a costa de los derechos de las mujeres. Y además, otra manera de explicarlo para aquellos que son renuentes a entenderlo, el feminismo ha sido favorable al aborto, no porque digamos eso de yo decido es un eslogan. Otro de los problemas de nuestro tiempo, estamos confundiendo eslogan con argumentos.
Un eslogan es un eslogan y un argumento es un argumento. Por cierto, algo un poco más trabajado que un eslogan. Un eslogan tiene la finalidad de agitar a la gente para que salga a la calle a manifestarse. Pero yo decido no es un argumento, es un eslogan. ¿Sustentado en qué? En una idea profunda, que es la idea que nos ha hecho a las feministas defender abiertamente leyes favorables a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Porque nos negamos a una maternidad tutelada, nos negamos a que se nos imponga llevar a término una maternidad. Esa es la cuestión del aborto. Es decir, no vamos a aceptar una imposición de ese tipo. Y por la misma razón, e idéntica razón, somos contrarios a la práctica del alquiler de vientres, porque como feministas nos negamos a una maternidad contractual, basada en un contrato, en cláusulas, en condiciones, en limitaciones y en que los derechos se conviertan además en irrevocables. Yo no sé si te he contestado. Me he apasionado demasiado y no sé si te he contestado. Bien, Excelente. bien, doctora Alicia. Vamos a darle la palabra a Guadalupe Elósegui, quien tiene también una pregunta. Si gusta formularla, tiene la palabra. Ya, lo que decías, Alicia, maravillosamente bien explicado, y que me hace ruidos en tanto a este concepto que nos diste en un inicio de la discriminación y de la opresión. Entonces, a la luz de esta explicación que tú nos das, dónde se queda la CEDAW, dónde se queda ese instrumento que tenemos ahí, y que cómo lo hacemos empujar ahora a la luz de esta progresía cuando está chocando de frente con los derechos humanos. ¿Me ves la cara? ¿Me ves la cara, Guadalupe? Sí, sí. Que he bajado la cabeza. ¿Qué vamos a hacer ahí con eso? A ver, hay que decir una cosa. Todo esto de la autodeterminación de género se cristaliza en una reunión llevada a cabo por 29 personas en Yogyakarta en el año 2006. 29 personas. ¿Cómo es posible que haya trascendido tanto? Porque todas ellas estaban vinculadas a la ONU en alguna medida. Eran relatoras o habían sido relatoras, habían sido altas mandatarias. Había una relación absoluta con la ONU. Y la ONU, como bien sabéis, no tiene capacidad decisoria, pero sí funciona como un paraguas para alentar a los países a que vayan en un sentido u en otro. Si 29 personas reunidas en Yogyakarta, pero con muy buenos y grandes contactos con la ONU, por no decir los mejores, porque era por la parte de arriba, logran esto, pues lógicamente tenemos a ONU Mujeres impregnada de esto, la realidad. CEDAW todavía mantiene un poco el pulso, no sé por cuánto tiempo, pero yo no le veo, es decir, en este momento el organismo internacional de la ONU y Abláteres, la idea de igualdad, no, ahora hay otra idea por ahí que está en marcha y que además aquí alguien ha puesto en el mensaje y que no haya hablado de ella porque ya no me daba tiempo, ¿no? Es decir, está siendo sustituida la igualdad por la idea de diversidad e identidad y ahora por la nueva, las mujeres, la vulnerabilidad. Ahora somos todos vulnerables. Es decir, iba a decir algo, pero se interpretaría muy mal, ¿no? Es decir, ahora es el nuevo cantar. Es decir, somos todos, como parecemos todos corderillos, todos somos corderillas vulnerables. Y por lo tanto, como corderillas, que somos vulnerables, harán de nosotros lo que quieran. O sea, es otra palabra con la que estoy empezando hacia la que estoy empezando a sentir verdadero rechazo. Porque se le está quitando todo el cariz y bueno que tenía para ser utilizado de una manera absolutamente contraproducente. Eso es lo que hay, pero fíjate, por lo tanto no soy optimista respecto a la ONU y determinados organismos que pivotan en torno a ella, porque lo que te he leído antes de
el sexo depende de nuestras creencias sobre el género, sale de un organismo que vive también de todo lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Oye, que no estoy hablando de nada que sea chiquilicuatre. Estoy hablando de algo muy importante y que se atreve a decir, entre comillas, lo que os leí entrecomillado. Es que no aparece, que es que no se dice en un restaurante después de haber bebido 3 tequilas. Que por cierto, los echo de menos, ¿eh? Y el mezcal. No, es que se dice en un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de cosas muy serias y que ONU y el LATERES están defendiendo esto. Y que esto, por lo tanto, la ONU funciona como un paraguas que va irradiando en los países y haciendo que los países caigan en todas estas tonterías, que por cierto la ONU también se puso de perfil y sigue de perfil con la práctica del alquiler de vientres. O sea que por lo tanto yo espero muy poco. Pero fíjate, tenemos que tener una cosa en cuenta: 29 individuos muy bien relacionados con la ONU consiguen lo que no se consiguió en la conferencia de Beijing, porque os quiero recordar que seguimos todavía con la agenda inconclusa de la conferencia de Beijing. Y esto de la autodeterminación de género, en menos de 14 años, está ya incluso en algunos países normado jurídicamente. Ese es el gran diferencial. Que pueden que sean pocos, pero tienen gran poder político y gran poder económico. Por lo tanto, Guadalupe, no puedo ser muy optimista, la verdad. La verdad, con la ONU y organismos similares. Bien, doctora. Perdón. Tenemos también personas que nos están siguiendo a través de Facebook y voy a leer un comentario, una pregunta también. Dice: el sexo es tan relevante a nivel jurídico que permitió crear un concepto como feminicidio. ¿Qué opinión te merece este concepto y consideras que hay transfeminicidio? Menuda pregunta. Es decir, el concepto me parece bien, el de feminicidio. Y respecto a transfeminicidio, el problema que hay es que, primero, y ahí sí que es verdad que el genérico trans no existe. Habrá asesinato de transexualidades femeninas, pero el genérico trans no existe. Y el genérico trans no significa nada. Por lo tanto, una de las cosas que deberíamos abordar ya también es no caer en la neolengua que ellos nos quieren imponer. Trans, ¿qué es trans? Porque lo cierto es que en la T se esconden divergencias y personalidades y personas con problemáticas muy diferentes. No es lo mismo un travesti que un transexual, que una personalidad transgénero, ni quieren lo mismo. Por lo tanto, trans, yo, no voy a caer en el error de hablar de lo trans, porque lo trans es una quimera. Y lo que pasa es que el genérico trans es muy cómodo y además nos hace, de nuevo lo que decía antes, es otra trampa, hace o impide o tiende a impedir a que analicemos lo que se esconde tras la T LGTBI. Y tras la T LGTBI se esconden transexuales, travestis y transgénero. Y no es lo mismo. Es más, hay disparidad en lo que quieren y en lo que pretenden. Tanto, no vaya a caer en eso. Es porque dice que mi conexión es inestable. ¿Me estáis oyendo? Decía así con la cabeza. Por lo tanto, no voy a caer en esa trampa. Y por supuesto que hay asesinatos de transexuales femeninas, claro que hay. Por supuesto que lo hay. Recordaros que os puse la transexualidad femenina en la misma base de la pirámide en el que puse a las mujeres heterosexuales y lesbianas. Claro que lo hay. Pero eso no quiere decir, son, y por lo tanto hay que luchar contra eso. Claro que sí.
Pero a partir de ahí no se pueden montar todas estas polémicas del día de hoy que son absolutamente estériles. Además, es más, yo me pregunto otra cosa. ¿Qué hay de malo en nombrar la palabra transexual? ¿Y por qué ahora esa negación de decir soy transexual? Que alguien me lo explique. Porque nos hemos pasado años defendiendo la agenda LGTBI, precisamente para que las personas que formaran parte de esa y estuvieran vinculadas en esa situación y que por esa situación hubieran sufrido absoluta discriminación, era para que llevaran con orgullo su nombre adelante de soy lesbiana, soy gay, soy transexual. Y ahora, por el contrario, ¿por qué? ¿Y cuál es el problema en decir soy transexual? ¿Por qué me tengo que esconder en otras cosas? ¿Dónde está toda esa lucha de decir con orgullo lo que soy? ¿Dónde se ha quedado? Yo no estoy diciendo nada que sea... Bueno, pues decir esto es transfobia. Y no, perdona. El feminismo ha acompañado al movimiento LGTBI para que realmente proclamaran con orgullo lo que son. No para que fueran otra cosa distinta a lo que son. Estoy embalando. Esto es transfobia para algunos. Decir Muy esto bien, es doctora. transfobia. Bien, tenemos una pregunta más. Iris Marcela nos pregunta, ¿cómo pensar en una agenda transnacional feminista que incluya las diferencias de las mujeres indígenas, por ejemplo? Bueno, a ver, ahí sí, ese sí que es otro debate ciertamente muy interesante, porque, pero de todas maneras, a ver, es que ahora se lleva mucho la palabra trans, hasta para decir transnacional. A ver, el feminismo ha sido siempre un movimiento internacionalista y ha llegado a muchísimos sitios, pero no es que haya llegado ahora por las telecomunicaciones, es que llegaba a muchos sitios en pleno siglo XX y en pleno siglo XIX. Y por lo tanto, lo que sí el feminismo ha logrado, yo creo que eso lo ha logrado, el feminismo, como lo dije antes, es una teoría política cohesionada en torno a un grupo social de referencia a las mujeres para reivindicar la igualdad. Pero de ahí no se sigue, por mucho que algunas quieran, que las estrategias sean comunes. Es decir, el objetivo es el mismo, la igualdad, pero la estrategia va a diferir y va a diferir realmente en lo que se tiene que hacer en un país como España, de lo que se tiene que hacer en un país como Marruecos. ¿Por qué? Porque la cultura es distinta y demás, y por lo tanto la estrategia no tiene por qué ser necesariamente la misma. Pero el feminismo nunca ha impuesto una única estrategia que se llevara a término en todos los sitios, sino que las estrategias se han de modular a las especificidades, esto sí, de aquel sitio en el que se quiera abordar. Y es cierto que en ese sentido, por ejemplo, no es lo mismo abordar una política pues yo qué sé, de educación en España que abordar una política de educación en minorías, como pueden ser, pues eso, minorías indígenas. La estrategia no puede ser la misma, no podemos hacer lo mismo. Difiere la estrategia, pero no la finalidad. Y en ese sentido, el feminismo como internacionalismo, ¿qué es? Lo que te dice es, realmente, esta es una agenda común, sabiendo de antemano que las estrategias difieren. No solamente difieren las estrategias, sino también en aquello que se puede vindicar en un momento dado, y sin embargo, yo aquí en España puedo estar vindicando la paridad, pero sin embargo soy plenamente consciente de que a lo mejor en Arabia Saudí no están vindicando la paridad, están en otra cosa muy anterior. Bueno, es decir, porque tienes que adaptarte estratégicamente a lo específico del lugar en el que quieres abordar la agenda feminista, pero eso es estrategia. Y yo creo que todas hemos sabido de sobra cómo la estrategia varía. Yo recuerdo en los años 90 cómo realmente la estrategia para hacer ese internacionalismo del que hemos hablado, y Norma se lo sabe muy bien, no podíamos decir en las
en las cosas que se hicieran a nivel internacional y que llevara la palabra escuela feminista o curso feminista. Si nosotros también de alguna manera modernizamos, ¿no? Lo de género. Utilizábamos el género para no utilizar feminismo porque sabíamos que si poníamos eso, en muchísimos países no entrábamos. Eso es una estrategia. Y las estrategias difieren. No hay ningún problema. Yo no puedo decir, porque además sería por mi parte una barbaridad decir cuál es la estrategia específica que se tiene que aplicar en una situación concreta y en una cultura determinada. Sé la que aplico en mi país, pero no soy capaz de decir esta estrategia tiene que ser igual para todo el mundo. Pero sí sé que el fundamento teórico sirve a todo el mundo. Y en el fundamento teórico no hay variación. Pero luego la estrategia modular, la teoría va a variar. Es decir, eso es evidente. ¿O acaso son iguales los mandatos de género? Es decir, sabemos, por ejemplo, que hay mandatos de género, que todas las culturas tienen mandatos de género, pero varían de acuerdo a las culturas. Hay variación en los mandatos de género. Lo que es una constante es que todas las culturas tienen mandatos de género, pero va a variar. Entonces, no sé si me he explicado, si he contestado la pregunta, porque además era por escrito, ¿no? Bien, doctora, tenemos a Marta Eugenia de Baja California que nos dice, ¿nos puedes profundizar, por favor, en el manifiesto contra la explotación reproductiva que mencionaste? Pues, Marta, lo siento, no te puedo profundizar en ello porque, bueno, como bien sabéis, todo el mundo ahora funcionamos por grupos de WhatsApp y a mí me llegó en un WhatsApp y dije, oh, qué bien, pero, a ver, te puedo dar las claves, pero te aparecerá, porque es Coalición Internacional, pues yo creo que era en México donde se presentaba, ¿eh? Si no recuerdo mal. Me parece, espérate, que te lo digo ahora. Yo juraría que era en México. Coalición Internacional por la Abolición de la Gestación por Sustitución, presentación del Manifiesto Latinoamericano contra la Explotación Reproductiva, 11 de noviembre. Y nos llegó en un cartel, espérate, es que si lo encontrara así a bote pronto y rápido, pues acabábamos antes. Aquí está. CIAMS. ¿Se ve? No, no se ve. Te lo mando, Norma. Sí, ok. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más que quisiera participar, preguntar? Abrimos el micrófono. Betty Cosio, adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, un placer escucharte, Alicia. Esto de la paridad de género también ha tenido un impacto negativo en el derecho de las mujeres a participar en condiciones de igualdad, porque con el argumento de que cada persona es libre de autoadscribirse su género, entonces ha habido hombres que, viendo amenazada la posibilidad de disfrutar de todas las candidaturas porque consideran que ellos nacieron para ser candidatos, y cuando se establece la norma legal de la paridad en la que 50% de las candidaturas a los cargos de elección popular tendrán que ser ocupadas por mujeres, pues entonces utilizan esta cuestión de la identidad de género para autoadscribirse como homosexuales o como travestis o como mujeres, y entonces en ese momento pues pueden pelear el derecho de participar, restándole posibilidades a las mujeres. Es algo que realmente no hemos resuelto todavía
en el que los tribunales han establecido algunas orientaciones al respecto, pero creo que todavía hay mucho por hacer para defender el derecho de las mujeres a participar realmente en condiciones de igualdad. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? A ver, Gracias. más Oscar, porque realmente eso nos ha llegado como una problemática específica, además como una problemática específica en México, todo lo referente a los MUSES y al problema que hubo en las candidaturas. Y realmente es algo que hemos recogido aquí como un ejemplo práctico de el uso abusivo de determinadas prácticas que tienen que ver con la autodeterminación de género y que ha sido ampliamente, bueno, yo creo que por lo menos en España ha sido ampliamente divulgado esa problemática específica y también ha sido recogido en una de las grandes plataformas que sí que hemos generado en España, que es la plataforma contra el borrado de las mujeres, porque nosotras vamos de plataforma en plataforma. No somos vasijas para el alquiler de vientres y ahora, bueno, se presentará en breve la plataforma contra el borrado de las mujeres que va precisamente contra esto. Es decir, esos usos los sabemos, pero los sabemos gracias a vosotras. Más bien sois vosotros las que nos tendréis que trasladar ejemplos de este tipo para ir denunciándonos y poniéndolos cada vez más en conocimiento de la mayoría de las personas. Y hacer una articulación común para denunciar este tipo de prácticas. Pero claro, que lo sabemos por vosotras, no porque yo conozca la problemática de modo específico. O sea, que os animo a que nos contéis más y más para realmente poder trasladarlo en este otro lado en España y poder trasladarlo bien y que sea de conocimiento público a través de los medios de comunicación. Gracias. ¿Alguien más que guste pedir la palabra? Bien. Bueno. Ahí escuchamos una voz. No, era la mía. Ok. Perdón. Estoy encantada, que me lo he pasado muy bien, eso además. Muchísimas gracias. Nuevamente, queridísima Alicia, te agradezco esa estupenda participación. Nos hace muchísima falta, ¿no? Yo creo que esta no va a ser la última, como veníamos comentando. Veremos más adelante si es posible impulsar algún otro proceso y por supuesto que estaremos en contacto. Les agradezco a todo el mundo su participación. Espero que pronto podamos volver a encontrarnos por estos lugares. Gracias, Muy Alicia. Bien. Gracias a ti, Norma. Yo encantada, la verdad me lo he pasado muy bien. Gracias a todas vosotras. Muchas gracias. Gracias.